Buenos días chicos, bienvenidos un día más a academiapolicial.es, una iniciativa de todopolicía.com. En el día de hoy vamos a estudiar el tema 1, tema dedicado al derecho. Este es un tema muy importante, no solo nos va a introducir en las nociones básicas del derecho, sino que además nos va a dar una serie de definiciones que nos van a ayudar a entender mejor este tema y los siguientes. Si revisamos la convocatoria al acceso a la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, vemos que en cuanto a derecho debemos de conocer el concepto y las diferentes acepciones que existen. Por otro lado, estudiaremos la norma jurídica positiva, tanto su concepto, su estructura, clases y caracteres. También hablaremos del principio de jerarquía normativa, el cual viene a determinar que cuando diferentes leyes hablan sobre un mismo tema, cuáles prevalecen unas sobre otras. Veremos a su vez la persona en sentido jurídico, tanto el concepto y clase, su nacimiento y extinción, capacidad jurídica y capacidad de obrar, así como las diferencias entre estas. También veremos la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española. Y por último, pero no menos importante, el domicilio y la vecindad civil. Empecemos por el derecho. Como ya hemos comentado, en cuanto al derecho debemos de conocer su concepto y sus diferentes acepciones. Por un lado, tenemos el sentido genérico de la palabra derecho. Es sinónimo de rectitud y justicia, y deriva del latín directum. Por otro lado, tenemos el sentido jurídico de la palabra derecho, que es el conjunto de normas imperativas que están vigentes en una sociedad. Veamos ahora las diferentes acepciones. Por un lado, derecho es sinónimo de orden, dar a cada uno lo que le corresponde. Yo tengo derecho a una vivienda digna, tengo derecho a un trabajo remunerado, tengo derecho a la protección de la salud, etc. Por otro lado, derecho como conjunto de normas de una sociedad. El derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil, etcétera, etcétera. Y por último, derecho como poder que le atribuye la ley a una persona. Por ejemplo, yo tengo derecho a la integridad física, por lo tanto, nadie puede lesionarme. Veamos ahora las diferentes clasificaciones del derecho. Por un lado, tenemos el derecho objetivo, que es el conjunto de normas vigentes que se aplican, las normas propiamente dichas, las cuales forman el ordenamiento jurídico, por ejemplo, el socorrido Código Penal, o el derecho mercantil. Por otro lado, tenemos el derecho subjetivo, que son las facultades que atribuye la ley a una persona. Por ejemplo, el Código Penal protege mi integridad física y además contempla una pena para la persona que infrinja la ley. Después tenemos el derecho natural, el cual son normas no escritas, son universales, inmutables y racionales, representan la justicia perfecta. Este derecho es un derecho innato en el ser humano. Nadie necesita que le digan que está mal matar, ni que está mal violar, ni robar. Eso lo sabemos todos y no necesitamos que estén contemplados en ninguna ley, aunque lo está. Son universales. ¿Por qué? Porque todo ser humano lo sabe, con independencia de dónde viva. Son inmutables. Matar va hasta el mal siempre. No va a cambiar. Irracionales porque obedecen al propio razonamiento del ser humano. Y como ya hemos dicho, representan la justicia perfecta. En contraposición, tenemos el derecho positivo, que son normas jurídicas aplicadas en un lugar determinado en un momento determinado. Es limitado, nacional, subjetivo y mutable. Está aprobado y escrito. Como ya hemos comentado, el derecho positivo se opone parcialmente al natural. ¿Por qué? Porque este sí se aplica en un lugar determinado. Por ejemplo, la poligamia en España está prohibida y sin embargo en otros países es legal. Es limitado y nacional porque solo se aplica en España. ¿De acuerdo? Además está aprobado y escrito a través de diferentes mecanismos que veremos en temas posteriores. Sigamos. En cuanto al derecho positivo, por un lado tenemos el derecho público y el derecho privado. El derecho público regula las relaciones del Estado entre sí o con los particulares. Por ejemplo, regula las relaciones entre comunidades autónomas y corporaciones locales o entre el Estado y un particular que se dirija al Estado. Por contra, el derecho privado regula las relaciones entre particulares. Por ejemplo, un particular vende un vehículo y otro particular lo quiere comprar. Además, también regula las relaciones del Estado con particulares cuando el Estado se comporte como un particular. Imaginémonos que el Estado quiere vender un inmueble. En ese caso, sería derecho privado y no derecho público. Veamos ahora las diferencias que existen entre ellas. Por un lado,
El derecho público está inspirado en el interés de la mayoría. Existe una relación de desigualdad, porque por un lado tenemos la administración con todo lo que compromete y por otro lado tenemos a un particular. Son normas imperativas y obligatorias, o sea, nadie puede decir yo no quiero acogerme al Código Penal, no quiero acogerme a la Constitución española. Son normas imperativas y de obligado cumplimiento, no puedes renunciar a ellas. Sin embargo, si hablamos del derecho privado, están inspirados en el interés particular de la persona. Hay igualdad entre las partes, porque son dos particulares o, sin caso de ser la administración, se está comportando como un particular más. Y además, esto es un derecho voluntario, no como el público que se imponía y que nadie podía decir no, yo prefiero no acogerme al Código Penal. Sin embargo, en el derecho privado existe una voluntad de cada una de las partes. Esto no significa que una vez que hayan decidido acogerse a este derecho ya no tengan una serie de obligaciones. Significa que se acogen a él voluntariamente, aceptando las obligaciones que puedan venir después. Bien, vamos a ver una pregunta para ver si se han quedado claros los conceptos que hemos ido comentando. ¿De qué derecho hablamos cuando hacemos referencia a un derecho no escrito, universal, mutable y racional, que represente la justicia perfecta? A. ¿Hablamos del derecho natural? B. ¿Del derecho positivo? O C. Ninguna opción es correcta. Voy a dejar un par de segundos para que penséis. Si necesitáis más tiempo, pausad este vídeo. La respuesta correcta es ninguna opción es correcta. Veamos por qué. Fijémonos en la definición. Habla de un derecho no escrito. Bien, estamos hablando del derecho natural, universal. Seguimos hablando del derecho natural, mutable. Esta característica no corresponde al derecho natural, sino al derecho positivo. El derecho natural no cambia. Matar está mal ahora y lo seguirá estando en un futuro. Y por último, racional. Racional sí habla del derecho natural. Por lo tanto, como vemos, en esta definición se han mezclado dos derechos. Por lo tanto, ninguna opción es correcta. Que no nos pillen con esas definiciones tan sencillas que nos cambian un ítem y cambia el sentido completo de la pregunta, ¿de acuerdo? Sigamos. Vamos a hablar ahora de las normas jurídicas positivas. Se entiende como norma jurídica todo mandato cuya finalidad sea ordenar la convivencia de una sociedad y cuyo cumplimiento puede ser impuesto coercitivamente por el Estado. Se estructuran en supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Vamos a ver mejor qué significa cada una de estas palabras. Primero tenemos el supuesto de hecho, que también podemos llamarlo hipótesis. El supuesto de hecho es la realidad que motiva la aplicación de la norma, por ejemplo, acometer contra un agente de la autoridad, o algo más trivial, tirar una botella de plástico vacía al suelo. Después tenemos la consecuencia jurídica, que es la respuesta que da la ley a estos actos, que también la podemos denominar como tesis o efecto jurídico. ¿Y qué es esto? Pues la respuesta, como ya he apuntado, que da la ley a la realidad. Cuando se produce el supuesto que hemos visto antes, acometer contra un agente de la autoridad, será castigado por atentado a agente de la autoridad. O en el otro ejemplo, tirar una botella vacía al suelo, pues será sancionado de acuerdo a la administración donde esté en ese momento. Veamos ahora la clasificación de las normas jurídicas positivas. Por un lado, tenemos las normas jurídicas comunes, las cuales rigen en todo el territorio del Estado, con independencia de donde estemos. Luego tenemos las generales. ¿Por qué? Porque van dirigidas a todas las personas. Tenemos las normas jurídicas positivas, regulares, las cuales regulan las relaciones de un modo general. No van a pequeños matices, se quedan en la generalidad. Después tenemos las normas jurídicas necesarias, que nacen del derecho imperativo. Se imponen de forma absoluta. Por ejemplo, nuevamente, el ejemplo del Código Penal. Tenemos las permanentes, que están vigentes hasta su derogación. Opuestas a estas, tenemos las normas jurídicas transitorias, que tienen una vigencia temporal definida. Por ejemplo, recordaréis que durante unos meses se redujo la velocidad en las autovías y autopistas de 120 a 110 km por hora. Esto es una norma jurídica transitoria. Por otro lado, tenemos las normas jurídicas rígidas, que son aquellas que obligan taxativamente a los destinatarios independientemente de su voluntad.
Por ejemplo, cuando alguien cumple 18 años, es mayor de edad y se independiza de la patria potestad de sus padres. Y esto ocurre, queramos o no queramos. También tenemos las normas jurídicas particulares, las cuales se oponen a las comunes porque solo rigen una parte del territorio. Por ejemplo, el derecho foral navarro, que solo se aplica allí. Tenemos las normas jurídicas especiales, las que solo se aplican a ciertas personas. Por ejemplo, el delito de torturas solo se aplica a funcionarios. Tenemos las normas jurídicas perfectas, las cuales tienen una sanción idónea. Hay un supuesto de hecho y luego tenemos una sanción, y esta es idónea. Tenemos las semiperfectas, que si bien están sancionadas, esta no es adecuada. Y por último tenemos las normas jurídicas imperfectas, que no tienen sanción, bien porque no está contemplada o bien porque están despenalizadas. Veamos ahora las características de las normas jurídicas. No las confundamos con la clasificación. Lo primero que tenemos es la bilateralidad o alteralidad. Siempre hace referencia a la relación de una persona sobre otra. Siempre supone enfrentar derechos y obligaciones. Si estuviésemos solos en el mundo, no habría necesario que hubiese ley, que hubiese derecho. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a la propiedad privada para que otra persona no me robe. O tengo derecho a la integridad física para que otra persona no me lesione. Por lo tanto, las normas jurídicas siempre van a tener este componente de bilateralidad. ¿De acuerdo? Por otro lado, está la característica de la obligatoriedad o imperatividad. Pueden contener un mandato cuando la ley me obliga a hacer algo. Por ejemplo, si tengo hijos, estoy obligado a alimentarlos. O la ley me puede prohibir algo. Por ejemplo, la ley me prohíbe saltarme un semáforo en rojo. Después, otra característica es la generalidad. ¿Por qué? Porque la ley se dicta para todos. Veamos ahora la abstracción. La ley se aparta de los casos concretos. La norma se crea para diferentes tipos, ya que no puede prever todas las realidades. Por ejemplo, hablemos de un delito de hurto. Pues dentro de un delito de hurto pueden haber 1.000.000 de casos diferentes, pero todos son hurtos. Veamos ahora la coercitividad, coercibilidad o coactividad. ¿Esto qué significa? Pues que las leyes, cuando no se respetan y se siguen de forma voluntaria, pueden ser impuestas por el Estado. La siguiente característica es la legitimidad o racionalidad. Deben de cumplir ciertos requisitos. Por un lado, la legitimidad formal. ¿Esto qué significa? Que la ley tiene que emanar de los órganos competentes. Por ejemplo, una biblioteca municipal o un gimnasio no puede hacer una ley que regule el tráfico en el casco urbano. Y cuando hablamos de legitimidad material, es que la ley está orientada al bien común. La ley no puede beneficiar a unos pocos, tiene que estar orientada al bien común. Bien, ahora veamos otra pregunta, a ver si estos conceptos han quedado lo suficientemente claros. Cuando una norma jurídica positiva contiene un mandato o una prohibición de obligado cumplimiento, hacemos referencia a la clasificación de la norma jurídica, B, a las características de la norma jurídica, C, ninguna opción es correcta. De nuevo, voy a dejar unos segundos. Si necesitáis más tiempo para pensar, pausad este vídeo. Bien, la opción correcta es la B, a las características de la norma jurídica. Como ya he señalado, no confundamos características con clasificación. La clasificación es cuando una ley era general, era particular, etcétera, etcétera. Y las características, entre otras, hablábamos de la bilateralidad o cuando se imponen. ¿Queda claro? Sigamos. Veamos ahora las diferentes fuentes del derecho, de donde nacen todas estas leyes. Por un lado, tenemos la ley como fuente de derecho, norma de carácter general. Por otro lado, tenemos la costumbre, que es creada por la sociedad a través de su hábito. Se aplica siempre en defecto de la ley. ¿Qué significa esto? Que si la ley regula algún carácter de la vida, por mucho que la gente se comporte de otro modo, eso nunca va a cambiar la ley. ¿De acuerdo? La costumbre se aplica en defecto de ley. Siempre que no resulte contraria a la moral, al orden y ésta resulte probada. Nuevamente, si algo no recoge la ley y la costumbre a través de su hábito
lo ha perpetuado, pero esto es contrario a la moral o al orden, tampoco va a valer. Y por último tiene que resultar probada. Imaginémonos que esto que hacemos por propia voluntad de levantarnos en un autobús o en un tren cuando una persona mayor necesita sentarse no estuviera regulado, que no lo está, por la ley. Nosotros a través de nuestro hábito, como no es contrario a la moral ni al orden y además no hay ley que regule esto, podría llegar a convertirse algo propiamente dicho del derecho a través de la costumbre. Espero que con este ejemplo haya quedado más o menos claro. Y por último, los principios generales del derecho, que esto son ideales de justicia, marcan el camino que deben de seguir las leyes y se aplican en defecto de la costumbre y de la ley. Entendamos los principios generales del derecho como lo que tiene en mente el legislador cada vez que hace una ley. Pues, ¿qué decir? Ideales de justicia, de igualdad, ideales del bien común, todo eso está en mente de los legisladores a la hora de legislar y de hacer leyes. Estas fuentes del derecho podemos clasificarlas en formales y materiales. Formales es cómo se manifiestan. Pueden manifestarse como leyes orgánicas, que veremos a posterior, leyes ordinarias, decretos, etcétera, etcétera. Y materiales, ¿quién las crea? ¿De qué órgano emanan? Como ya hemos comentado, no todos los órganos pueden legislar ni crear leyes, solo unos determinados que también veremos después. Echémosle ahora un vistazo al artículo 1 del Código Civil. Primero, nos comenta las fuentes del ordenamiento jurídico, que ya las conocemos: la ley, la costumbre, que se aplica en defecto de ley, y los principios generales del derecho, que son los ideales que inspiran la ley. Por otro lado, este mismo artículo señala que carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Como ya he adelantado anteriormente, el principio de jerarquía normativa estipula que una ley orgánica está por encima de un decreto, por poner un ejemplo. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué significa esto? Pues que cuando hay una ley que viene de Europa, hay una serie de materias en las que hemos delegado en Europa, esa ley tiene que publicitarse a través del boletín, porque es uno de los requisitos de la ley, que esté publicitada. No podemos exigir el cumplimiento de una ley que no hayamos dado a conocer a la gente. Por último, la jurisprudencia complementará al ordenamiento jurídico, con la doctrina que, de un modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Pero, ¿qué es esto de la jurisprudencia? Veámoslo a fondo. La jurisprudencia es un conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictadas por los tribunales de justicia o el Tribunal Supremo. Dicho de otro modo, vamos a poner un ejemplo completamente inverosímil, pero para que sirva de ejemplo. Imaginémonos que un delito de robo y uso de vehículo de motor está castigado con una pena de 5 a 15 años. Sin embargo, los jueces consideran que esto es tan grave que siempre aplican su pena máxima, 15 años. Por lo tanto, sentencia tras sentencia, decisión tras decisión y fallo tras fallo, una vez todos los jueces comparten esa misma opinión, ya se va, digamos que, a juzgar automáticamente con su pena máxima. ¿Por qué? Porque muchos jueces han creído que eso es así. Para que se siente esta jurisprudencia, si hablamos de jurisprudencia mayor o real, tienen que ser 2 o más sentencias del Tribunal Supremo. ¿De acuerdo? Si 2 o más veces un juez del Tribunal Supremo ha coincidido en que la pena máxima para el hurto o robo y uso de vehículo a motor son 15 años de cárcel, al final esto sienta un precedente y una jurisprudencia mayor. Sin embargo, si en lugar de ser del Tribunal Supremo estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas, no hay un límite de sentencias, ni un mínimo de sentencias, aunque esta jurisprudencia es menor. Por lo tanto, va a tener menos peso en su día a día. Por último, veamos la analogía. ¿Qué es esto de la analogía? Pues imaginémonos por un segundo que hay algo que no está contemplado por la ley. Por ejemplo, escupir. Imaginémonos que escupir en el suelo no está contemplado en las ordenanzas municipales como una infracción administrativa. Sin embargo, sí lo está tirar un chicle al suelo. Por lo tanto, como son 2 tipos muy parecidos, se podría sancionar uno con el precepto del otro. Pero veámoslo técnicamente. La analogía.
Procederá a la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante, en los que se aprecie identidad de razón. Como ya he indicado, escupir no está regulado en la ordenanza municipal de un pueblo, sin embargo sí lo está tirar un chicle, y al final la razón es la misma, no ensuciar el suelo, por lo tanto se podría sancionar una con la otra. Lo que debemos de saber es que las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán en los supuestos, ni en los momentos distintos en los comprendidos expresamente en ellas. O sea, no cabe analogía en leyes penales, ni tampoco en las excepcionales, y mucho menos en las temporales. Como ya he dicho, para ilustrar esto, el ejemplo del chicle con escupir. No está recogido el hecho de que alguien escupa al suelo esta infracción de una ordenanza municipal, pero sí lo está el tirar chicles al suelo. Por lo tanto, con el precepto de una, podría sancionarse la otra. Y con esto, chicos, terminaríamos el primer vídeo dedicado al derecho. Nada más añadir por mi parte. Quedo a vuestra entera disposición en el foro de las dudas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Bien, hacemos esta pausa en nuestro canal de YouTube, en este interesantísimo tema que estamos impartiendo, para recomendaros el curso de todopolicía.com, el curso de Academia Policial. ¿Por qué este curso y no otro? Principalmente por una razón: el profesorado. Tenemos los mejores profesores de la red. Son profesionales policías que tienen titulación universitaria en la materia que están impartiendo. Para entrar o para adquirir el curso es muy sencillito. Vamos a la página web de academiapolicial.es, nos vamos al curso de Policía Nacional y accederemos al curso completo de la Policía Nacional. Aquí tenéis una breve explicación, tenéis una demo en la que podéis acceder al curso y tenemos 4 módulos. El primer módulo, que ya se puede adquirir por un precio de 80 euros, y el segundo módulo, que va a estar disponible en unos días. Este precio es exclusivamente para usuarios de Todo Policía y Academia Policial. Este precio está subvencionado y durará muy poco, así que os animo a que adquiráis el curso. El curso contiene test con retroalimentación, videoclases completas, no solo las clases que damos en YouTube, mucho más contenido. En YouTube solo damos una parte del temario. En el módulo, en el campus virtual, vais a tener acceso a todo el material, apuntes, temarios resumidos, dudas con profesores, online 24 horas, 365 días, en fin, un curso, si no el mejor, de los mejores de la red, y como podéis comprar por un precio más competitivo del mercado. Así que si estáis pensando en opositar a Policía Nacional, no lo dudéis y adquirir ya vuestros módulos de academiapolicial.es. Buenos días, chicos, y bienvenidos a este segundo vídeo dedicado al tema 1, el derecho. En el anterior vídeo nos habíamos quedado comentando por un lado la jurisprudencia y por otro lado la analogía. Espero que estos dos conceptos hayan quedado lo suficientemente claros, pero si necesitáis cualquier tipo de aclaración, estoy en el foro a vuestra disposición. Sigamos. Veamos ahora una pregunta a ver si ha quedado claro este concepto. Hablamos de jurisprudencia real o mayor cuando a. Existen dos o más sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las comunidades autónomas. B. Existen tres o más sentencias del Tribunal Supremo. C. Existen dos o más sentencias del Tribunal Supremo. Como siempre, os dejo unos segundos. Si necesitáis más tiempo, pausad el vídeo. Bien, la opción correcta es la C. Se necesitan dos o más sentencias del Tribunal Supremo. Como ya sabemos, la jurisprudencia real o mayor es aquella que emana del Tribunal Supremo y necesita dos sentencias, no tres, como dice la B, y tampoco emana del Tribunal Superior de Justicia de las comunidades autónomas. Esto sería la jurisprudencia menor, ¿de acuerdo? No confundamos las dos jurisprudencias. Sigamos. Ahora vamos a hablar sobre la jerarquía normativa.
Como habíamos adelantado anteriormente, la jerarquía normativa viene a regular cuando diferentes leyes hablan sobre un mismo tema, a qué ley tenemos que hacerle caso, qué ley prevalece sobre las demás. Veamos. Primero, tenemos el criterio de primacía. Las fuentes escritas prevalecen sobre las fuentes no escritas. Las TAS quedan en un plano secundario. Recordemos la costumbre, que se aplica en defecto de la ley, o los principios generales del derecho, que se aplican en defecto de la costumbre y de la ley. Los reglamentos también tendrán preeminencia sobre la costumbre, ya que, como hemos dicho, primero va lo escrito y después lo que no está escrito. Los principios generales del derecho, recordemos, solo serán aplicables en defecto de la ley y de la costumbre. Por otro lado, tenemos el criterio de jerarquía del órgano que los dicta. Por un lado, dependiendo de quién lo dicte, si es una comunidad autónoma, si es una corporación local o si es el gobierno. Por otro lado, las disposiciones administrativas estarán subordinadas a las que emanan del Poder Legislativo y, a su vez, las emanadas por el Poder Legislativo se subordinarán unas a otras, siguiendo el principio de jerarquía normativa, que vamos a ver a continuación. Primero, tenemos el título preliminar y título primero de la Constitución. En este tema no vamos a hablar sobre la Constitución, ya está el tema 2 y el tema 3 que abordan completamente este tema. Por otro lado, tenemos los acuerdos y tratados internacionales, que sí que veremos a continuación. Tenemos, por debajo de los acuerdos y tratados, el resto de la Constitución, a excepción de lo que hemos expuesto anteriormente, que es el título preliminar y el título primero. Tenemos las leyes orgánicas, que las veremos más adelante. Después, las leyes ordinarias, con sus diferentes materializaciones que veremos. Debo deciros que realmente entre ley orgánica y ley ordinaria la jerarquía normativa no influye tanto. Lo que hay entre estas es un principio de competencia. Unas regulan unas cosas, que son las leyes orgánicas, que lo veremos después, y otras regulan otras cosas, que son las leyes ordinarias. Pero realmente no está una por encima de otra. Sí que es cierto que las leyes orgánicas legislan temas mucho más sensibles, por lo tanto son más difíciles de legislar y de sacar adelante, necesitan más apoyos, pero entre ellas lo que existe es un concepto de una regula una cosa y la otra regula otra cosa. Por lo tanto es un concepto de competencia, no de jerarquía normativa. Sigamos. Las normas del Ejecutivo con rango de ley, que las veremos después. Y los reglamentos. Como ya he apuntado, la Constitución la vamos a dejar para el tema 2 y para el tema 3, así que vamos con los acuerdos y tratados internacionales. Bien, como ya hemos comentado anteriormente, para que una ley europea, por ejemplo, sea vigente en España, tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Para que nosotros podamos exigir que un ciudadano cumpla esa ley tiene que cumplir unos requisitos, y entre ellos es el requisito de publicidad, el haber sido publicada correctamente. Según el artículo 93 de la Constitución española, mediante ley orgánica se podrá autorizar a las instituciones u organizaciones internacionales el ejercicio de las competencias derivadas de la Constitución. Por poner un ejemplo, nosotros podemos dar la competencia de medio ambiente a Europa. A partir de ese momento, todo lo que Europa determine en cuestión de medio ambiente hay que transponerlo a nuestro ordenamiento jurídico, como a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, según el artículo 94.1 de la Constitución española, hay ciertos temas que, aunque hayamos dado nuestro permiso, deben de volver a votarse. Son los de carácter político, los de carácter militar, aquellos que afecten a la integridad territorial, a los que afectan a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título primero, o aquellos que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda. También supongan, modifiquen o deroguen alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Lo dicho, aunque hayamos trasladado esta competencia a la Unión Europea, hace falta autorización de las Cortes Generales para aprobar estas leyes. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. O dicho de otro modo, imaginémonos que desde Europa se nos transmite una ley que entra en conflicto con la Constitución. Pues obviamente aquí hay un problema, porque como hemos visto una parte de la Constitución está por encima de los tratados internacionales. Por lo tanto, si queremos aplicar esa ley, primero tenemos que cambiar la Constitución.
El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede recurrir ante el Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esta contradicción. Imaginémonos que en el Gobierno, en las Cortes Generales, en el Congreso, en el Senado, no se ponen de acuerdo. Algunos creen que esto es inconstitucional, otros no. Pues cualquier persona de estas cámaras o el Gobierno puede recurrir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre ello y decida si existe o no esa contradicción. Los tratados internacionales válidamente celebrados y una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado, como ya hemos apuntado varias veces, formarán parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Veamos ahora las leyes orgánicas. Las tenemos reguladas en el artículo 81 de la Constitución española. Como ya he dicho, las leyes orgánicas regulan una serie de temas muy sensibles, entre ellos derechos fundamentales y libertades públicas, los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, el régimen general electoral y las demás que se prevean en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Cuando veamos la creación de las leyes en el tema 2 y en el tema 3, veremos que no es lo mismo el proyecto final, el proyecto inicial, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene diferentes requisitos. Pero no entremos en esto porque, como ya he apuntado, lo veremos en profundidad en el tema 2 y en el tema 3. Sin embargo, las leyes orgánicas son aprobadas por mayoría simple del Senado. Sin embargo, para su derogación se exigirá mayoría absoluta del Senado. No os preocupéis mucho por esto, porque insisto una vez más, veremos el proceso de creación a fondo en los temas siguientes. Esta facultad, la de crear leyes orgánicas, no se puede delegar en nadie, porque como veremos después, hay una serie de leyes que sí se pueden delegar. Veamos ahora las leyes ordinarias. Estas son elaboradas y aprobadas por el Congreso y el Senado, esta vez por mayoría simple. Recordemos que las leyes orgánicas se aprueban por mayoría absoluta. ¿Y qué es la mayoría simple? Pues más sís que nos de los que estén presentes. Ahora bien, no pueden reunirse 3 personas y aprobar una ley ordinaria. La presencia mínima para que se apruebe una ley ordinaria es del 10%, tanto en el Congreso como en el Senado. Insisto, en las leyes ordinarias, en las leyes orgánicas hacen falta más sís que nos de la totalidad de los miembros del Congreso o del Senado. Las cámaras, para aprobar estas leyes, pueden funcionar en plenos y en comisiones. Tampoco vamos a incidir mucho en esto porque son conceptos de otro tema, pero para dar una pequeña pincelada, el pleno es cuando están todos reunidos y las comisiones es cuando se están legislando sobre temas muy específicos que la mayoría de miembros del Congreso no conocen, pues determinan cada uno un representante que sí conoce el tema y se crean esas leyes por comisión. Sigamos. Podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y la votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Lo dicho, yo, como Pleno, delego a la Comisión sobre un tema de medio ambiente, porque creo que el Congreso en general no tiene los suficientes conocimientos técnicos para votar acerca de esta ley, y delego en una comisión que está creada por representación de todos los partidos, por gente que sí sabe de medio ambiente, para crear esta ley. Sin embargo, si yo en algún momento, como Pleno, considero que debemos de rescatar esa ley y ejercer el debate abierto en todos, lo considero y la rescato en cualquier momento. Por último, queda exceptuado de la delegación que acabamos de ver la reforma constitucional, las cuestiones de internacional, las leyes orgánicas, de bases y los presupuestos generales del Estado. O dicho de otro modo, estos temas que acabamos de ver no se pueden delegar en las comisiones. Veamos ahora qué es una ley marco. Las leyes marco están reguladas en el artículo 150 de la Constitución española. Es un tipo de ley ordinaria. Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, o sea, una competencia que es del Estado, podrán atribuir a todas o alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en un marco de principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. ¿Esto qué significa? Pues imaginémonos
Y de nuevo voy a decir de ejemplo inverosímil que el tratamiento de residuos es competencia del Estado. Por lo tanto, yo a una comunidad autónoma que veo que tiene la estructura suficiente y los conocimientos suficientes para legislar sobre esta materia, a través de una ley marco, le digo, mira, tú sin salirte de estos puntos o sin salirte de estas directivas, dentro de lo que yo te estoy dando, tú legisla como bien creas dentro de tu comunidad autónoma y solo para tu comunidad autónoma. Como ha quedado claro en la explicación, no se está transfiriendo ninguna competencia. Se está transfiriendo la posibilidad de legislar acerca de esa materia, siempre siguiendo un marco que determina el gobierno. Como ya he dicho, se mantiene la titularidad de esta competencia por parte del Estado, pero se sientan unas bases que buscan homogeneizar en todo el territorio, estableciendo unas directrices que se deberán respetar a la hora de legislar. Veamos ahora las leyes de armonización. Estas leyes, lo que ocurre es que cuando con la ley anterior, ley marco, no hemos sido capaces de que más o menos en todo el territorio nacional la ley sea más o menos igual para todos, tenemos esta, la ley de armonización. Que el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar disposiciones de las comunidades autónomas, incluso aunque hayamos dado esa competencia. Pero cuando así lo exija el interés general, se necesita una armonización. Por ejemplo, todos conocemos la problemática que hay con el impuesto de sucesiones. En algunas comunidades autónomas es superior, en otras inferior, en otras no existe, etcétera, etcétera. Pues al final el Estado, a través de una ley de armonización, podría decir, a partir de ahora, por el interés general, en todos los sitios el impuesto de sucesiones será el 3%, por decir un ejemplo, para buscar así un interés general y que en todos los sitios sea exactamente igual. Obviamente, para esta ley de armonización hace falta un alto consenso entre los grupos políticos y por ello corresponde a las Cortes Generales por mayoría absoluta, como si fuera una ley orgánica. Recordemos que la mayoría absoluta es la mitad más uno de todos, no de los presentes, sino de todos, de los 350 diputados, para apreciar esta necesidad. O sea, que para decidir que hace falta armonizar el impuesto de sucesiones en todo el territorio nacional, deben de ponerse de acuerdo un número superior de diputados. Eso sí, la ley de armonización es una ley ordinaria. Para aprobarla solo hace falta mayoría simple, que esto era más sís que nos de los presentes, siempre y cuando haya más de un 10% de los participantes del Congreso o del Senado. Pero recordemos, para apreciar la necesidad absoluta, para aprobarla simple. Y aquí dejo en pantalla nuevamente un aviso, porque nos pueden buscar la vuelta con esto. Para apreciar su necesidad, una vez más, mayoría absoluta. Para aprobar, solo simple. Veamos ahora las leyes de bases. Las leyes de bases están reguladas en el artículo 82 de la Constitución española. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, no incluidas en el artículo anterior. Recordemos que antes las Cortes Generales delegaban en las comunidades autónomas. Las leyes de bases delegan Cortes Generales en el Gobierno. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases, cuando su objetivo sea la formación de textos articulados, o por una ley ordinaria, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Veamos qué significan estos dos términos. Por un lado, texto articulado se crea con la finalidad de crear una nueva normativa sobre una determinada materia. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Privada 5/2014 no tiene un reglamento, un texto articulado, pues a través de una ley de bases las Cortes Generales podrían instar al Gobierno a que realizase el reglamento de la Ley de Seguridad Privada. Y por otro lado, tenemos el texto refundido, que recoge y unifica varias leyes que regulan las mismas materias. Por ejemplo, el régimen general de circulación antes eran diferentes leyes. Cuando tú querías ver las infracciones tenías que ir a una ley, cuando querías ver las penas tenías que ir a otra ley, cuando querías ver definiciones tenías que ir a otra ley y eso era inviable. Por lo tanto, al final, a través de un texto refundido, se unificó todo el reglamento general de circulación. Veamos ahora las leyes básicas, que no es lo mismo que leyes bases. Estas están reguladas en el artículo 149 de la Constitución española.
Como ya sabemos, el Estado tiene competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles. Estas leyes pueden ser ordinarias u orgánicas, ya que provienen de las Cortes Generales y, como hemos visto, las Cortes Generales, a través de diferentes procesos, pueden legislar, por un lado, leyes ordinarias y, por otro lado, leyes orgánicas. Estas leyes básicas establecen unas condiciones mínimas que pueden ser mejoradas por las comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, imaginémonos la Ley Básica de Protección de Riesgos Laborales. Es una ley que existe y es una ley básica que determina, y esto sí que es un ejemplo, que cualquier trabajador que suba a más de 2 metros necesita estar subido en un andamio. No puede estar subido en una escalera, no puede estar subido en ninguna otra superficie que no sea un andamio bien montado. ¿De acuerdo? Las comunidades autónomas tienen que cumplir esa directriz. Todo trabajador que suba a más de 2 metros tiene que estar subido a un andamio. Ahora bien, si una comunidad autónoma, además de que esté subido a un andamio, legisla que si está a más de 2 metros tiene que llevar un arnés puesto, pues eso es perfecto, porque se mejoran las condiciones mínimas que ha impuesto el Estado. Pero como mínimo, tiene que cumplir que el andamio tiene que estar presente si va a subir a más de 2 metros. Si quieren añadir más cosas como un casco, como un arnés, lo que sea, son libres. Pero tienen que cumplir, como mínimo, que si sube a más de 2 metros, utilizar un andamio. Veamos ahora las leyes de transferencia. Estas están reguladas en el artículo 150.2. Aquí sí estamos hablando de una transferencia de competencias. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, esta no cabe por ley ordinaria, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Como ya he dicho, se transfiere a través de una ley orgánica. Veamos ahora las leyes refrendadas, aunque ya os digo yo que estas no son muy comunes. Están reguladas en el artículo 92 de la Constitución española. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Imaginémonos que ahora mismo se quiere llevar adelante una ley que es muy controvertida, que se cree que parte de una población no va a estar de acuerdo con esta ley. Pues el Ejecutivo de ese momento podrá someter a referéndum, siguiendo unos requisitos que veremos a continuación, a ver qué opina el pueblo. Y a través de lo que opine el pueblo podrán tenerlo en consideración a la hora de legislar hacia un sitio o legislar hacia otro sitio. El referéndum, como ya he comentado, tiene que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos tiene que ser convocado por el rey, mediante propuesta del presidente del gobierno, y tiene que ser previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. Nuevamente, de este tema, de las leyes refrendadas, hay mucho más, pero que veremos cuando veamos la creación de las leyes. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. Pregunta, a ver si está quedando todo medianamente claro. Las leyes de bases son delegadas por las Cortes Generales a el Gobierno, las comunidades autónomas. Ambas opciones son correctas, ya que se pueden delegar o bien en el Gobierno o bien en las comunidades autónomas. Como siempre, os dejo unos segundos. Si necesitáis más tiempo, pausad este vídeo. Bien, la respuesta correcta: A, al Gobierno. Recordemos que las leyes de bases, que al final podían ser o un texto articulado o un texto refundido, dependiendo si es a través de la ley de bases o a través de una ley ordinaria, son las Cortes Generales al Gobierno. Cuando hablamos de Cortes Generales a comunidades autónomas, estamos hablando de otras cosas, como delegación de una ley, transferencia, una ley marco, etcétera, etcétera. Tenemos que tener muy claro quién delega qué y qué podemos hacer con esa delegación, ¿de acuerdo? Esto es muy importante e insistiré en ello varias veces a lo largo de los siguientes vídeos. Y con esta pregunta hemos terminado. Espero que esté quedando todo claro. Si no es así, estoy en el foro a vuestra entera disposición para resolver cualquier tipo de duda. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.
Bien, hacemos esta pausa en nuestro canal de YouTube, en este interesantísimo tema que estamos impartiendo, para recomendaros el curso de todopolicía.com, el curso de Academia Policial. ¿Por qué este curso y no otro? Principalmente por una razón: el profesorado. Tenemos los mejores profesores de la red. Son profesionales policías que tienen titulación universitaria en la materia que están impartiendo. Para entrar o para adquirir el curso es muy sencillito. Vamos a la página web de academiapolicial.es, nos vamos al curso de Policía Nacional y accederemos al curso completo de la Policía Nacional. Aquí tenéis una breve explicación, tenéis una demo en la que podéis acceder al curso y tenemos 4 módulos. El primer módulo, que ya se puede adquirir por un precio de 80 euros, y el segundo módulo, que va a estar disponible en unos días. Este precio es exclusivamente para usuarios de Todo Policía y Academia Policial. Este precio está subvencionado y durará muy poco, así que os animo a que adquiráis el curso. El curso contiene test con retroalimentación, videoclases completas, no solo las clases que damos en YouTube, mucho más contenido. En YouTube solo damos una parte del temario. En el módulo, en el campus virtual, vais a tener acceso a todo el material, apuntes, temarios resumidos, dudas con profesores, online 24 horas, 365 días, en fin, un curso, si no el mejor, de los mejores de la red, y como podéis comprar por un precio más competitivo del mercado. Así que si estáis pensando en opositar a Policía Nacional, no lo dudéis y adquirir ya vuestros módulos de academiapolicial.es. Buenos días, chicos. Bienvenidos a este vídeo dedicado al tema 1, tema que habla sobre el derecho. En el anterior vídeo nos habíamos quedado comentando esta pregunta. Espero que todos pudieseis contestarla de forma satisfactoria. De no ser así, estoy a vuestra disposición en el foro para resolver cualquier duda. Estábamos hablando sobre la jerarquía normativa y ahora vamos a ver el decreto ley. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, y esta es la palabra clave: provisionales. Cuando se crea una ley, que veremos el proceso de creación en los temas venideros, es un proceso largo, es un proceso tedioso. Por lo tanto, imaginémonos que hay una situación de urgente necesidad y que hace falta legislar algo de manera rápida, y no podemos esperar 2 meses que tarda en salir adelante una ley. Aunque veremos que también hay otros mecanismos para agilizarlos, pero lo más rápido es esto. Esta ley, que tomará la forma de decreto ley y que no podrá afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general, entrará en vigor en el momento en que se produzca la ley. Ahora bien, esta ley deberá ser inmediatamente sometida a debate y votación por la totalidad del Congreso, convocado al efecto si no estuviese reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. Pero recordemos, esta ley ya estaría vigente. Durante el plazo establecido en el anterior apartado, o sea, los 30 días, las Cortes podrán tramitarlo como proyecto de ley por procedimiento de urgencia. Este es el procedimiento que os he comentado que había para agilizar la ley, pero aún así tarda, y a nosotros, en una situación de extraordinaria y urgente necesidad, lo que nos interesa es que la ley salga ya y se pueda utilizar desde el minuto cero y no tener que esperar al proceso legislativo. En caso de que el Congreso estuviese disuelto o entre mandatos, los que se pronunciarían sobre el decreto ley sería la Diputación Permanente. Como veremos también en otros temas, la Diputación Permanente siempre está, de ahí su nombre, y hay representación de todos los partidos que componen el Congreso. Veamos ahora el decreto legislativo. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. Si recordamos cómo se hacía esto, se hace a través de una ley de bases. Ya comentamos más o menos esta opción. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases, como he comentado, cuando el objetivo sea la formación de textos articulados, o por una ley ordinaria, cuando se trate de refundir varios textos en uno.
Por un lado, teníamos los reglamentos que ya comentamos para las leyes que necesitan un reglamento y por otro lado, a través de una ley ordinaria, refundir varios textos. ¿Recordáis el ejemplo del Reglamento General de Circulación, verdad? Pues de esto está hablando. Las leyes de bases en ningún caso podrán, por un lado, autorizar la modificación de la propia ley de bases y, por otro lado, facultad para dictar normas con carácter retroactivo. Son las dos limitaciones que existen con las leyes de base. Veamos ahora los decretos. No tienen rango de ley, emanan del Poder Ejecutivo, sin que haya ninguna delegación por parte de las Cortes Generales. Según Fernando Garriga Falla, los reglamentos al emanar de la Administración están sometidos al principio de la legalidad y son susceptibles de ser fiscalizados en vía contenciosa administrativa. Vamos, en otras palabras, que si estos reglamentos o estos decretos hacen algo que no deben hacer o son ilegales, a través de la vía contenciosa administrativa nosotros podemos recurrirlas. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de estas a los fines que la justifican. Podemos clasificar los decretos de diferentes modos, dependiendo quién los dicte, qué contengan y su relación existente con la ley. Por un lado, según quien los dicte, tenemos reglamentos estatales, que provienen del Estado o del Gobierno, autonómicos, que provienen de las comunidades autónomas, locales, que provienen, como su nombre indica, de las corporaciones locales, y por último, reglamentos institucionales, por ejemplo, universidades públicas, empresas públicas, etcétera, etcétera. Por otro lado, podemos clasificarlos por razón de su contenido. Tenemos jurídicos o normativos, que como su propio nombre indica, hay normas en su interior. Y por otro lado, administrativos o de organización. Estos son decretos y reglamentos internos a la hora de gestionarse un edificio público, por ejemplo. Y después tenemos por razón en la relación existente entre el reglamento y la ley. Cuando hablamos de un reglamento ejecutivo, es lo que hemos comentado anteriormente, una ley que necesita un reglamento para expandirse. Cuando hablamos de reglamentos independientes es porque no hay una ley anterior existente. Por eso se llama independiente. Y por último, reglamentos de necesidad. Estos se oponen al día a día diario y cuando ocurre algo de urgente necesidad, salen a la luz estos reglamentos. Bien, ahora vamos a cambiar completamente de tema y vamos a empezar a hablar sobre la persona, su concepto y sus clases. En qué momento se empieza a ser persona, o mejor dicho, en qué momento empieza la personalidad y en qué momento se extingue. Además veremos la capacidad jurídica y la capacidad de obra y las diferencias que existen entre ellas. Pero bien, empecemos por las definiciones. ¿Qué es una persona? Pues una persona es un ser capaz de tener por un lado derechos y por otro lado obligaciones. ¿Qué es la personalidad? Que realmente es lo que nos va a interesar en el estudio de este tema. Es la cualidad jurídica, la cual reconociendo a un sujeto que tiene por un lado derechos y por otro lado obligaciones. Por un lado tenemos la persona física y por otro lado tenemos la personalidad jurídica. Vamos a estudiar a fondo la personalidad física y la personalidad jurídica quedará un poco como algo residual, porque lo que nos interesa realmente es la personalidad física. Bien, la personalidad física inicia en el nacimiento y acaba con la muerte natural de la persona, como es lógico. Pero ¿qué ocurre? En algunas legislaciones la personalidad jurídica empieza en un momento, en otras empieza en otro, por lo tanto hay diferentes teorías que intentan decidir cuándo empieza esta personalidad. Por un lado tenemos la teoría de la concepción, en la cual señala que desde el momento en que se concibe el feto, éste ya tiene vida independiente. Por lo tanto, es un ente independiente al cual hay que reconocer unos derechos. Por otro lado, tenemos la teoría del nacimiento, que señala que se es persona desde el momento en que se nace, por lo que el feto no tiene vida independiente y al no tener vida independiente, pues tampoco tiene derechos. Hay una teoría más restrictiva aún, que es la teoría de la viabilidad, la cual señala que no basta con nacer, como señala la teoría anterior, sino que además de nacer, hay que tener aptitud y capacidad para seguir viviendo de forma independiente. Y al final,
hay una teoría intermedia a todas estas, que es la teoría que se aplica en la legislación española, que se denomina teoría ecléctica, que establece que la personalidad se inicia en el momento del nacimiento, pero al feto se le reconocen ciertos derechos desde su concepción, de protección de la vida, de derecho de sucesión, etcétera, etcétera. Según el artículo 31 del Código Civil, cuando hay partos dobles, al primero de los nacidos se le reconocen los derechos del primogénito. Según el artículo 32 del Código Civil, la muerte, como ya habíamos adelantado, extingue la personalidad civil. Además, extingue la capacidad de crear nuevas relaciones. Sin embargo, no extingue las que ya están construidas y pendientes de cumplimiento. Después, el artículo 33 del Código Civil aclara que si se duda entre dos personas llamadas a sucederse, quien de ellas ha muerto primero y el que sostenga la muerte anterior, debe probarlo. En caso de que esto no se pueda probar para ver quién tiene derecho a la sucesión, se presume que ambas han muerto al mismo tiempo y no tiene lugar transmisión de derechos. Ahora vamos a hablar de otro término. Vamos a hablar de la ausencia legal. La ausencia legal es un término medio, por decirlo de algún modo, entre la presencia y la muerte. Ojo que si alguien está en esta situación de ausencia legal, no significa que esté muerto y a efectos legales esta persona sigue viva. Por un lado tenemos que, pasados un año desde las últimas noticias o falta de estas de su desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos sus bienes. O sea, una persona desaparece durante un año y no ha dejado a nadie nombrado para que administre sus bienes, a partir de un año se puede estar en esta situación de ausencia legal. Sin embargo, si ha dejado encomendado por apoderamiento la administración de todos sus bienes, o sea, dicho de otro modo, ha dejado a alguna persona responsable de sus bienes, tienen que pasar mínimo 3 años para que se considere que esta persona está en ausencia legal. Como ya he comentado, la ausencia legal no extingue la personalidad, porque una persona que esté ausente legalmente no implica que esté muerta. Veamos ahora la extinción. Por un lado, como ya hemos comentado anteriormente, el Código Civil señala que la muerte extingue la personalidad civil, pero recordemos que no extingue las relaciones que ya están construidas. La manera común de declarar fallecida una persona es cuando han pasado 10 años desde sus últimas noticias, o 5 años si al expirar el plazo hubiese cumplido 75. ¿Esto qué significa? Pues una persona que ha desaparecido a los 71 años, cuando se cumplen 5 años, pasa de los 75, porque tiene 76. Por lo tanto, no haría falta que pasaran esos 10 años. Con 5 sería suficiente para declararla fallecida. Hay otros periodos de tiempo necesarios para que a una persona se la pueda declarar fallecida. Por ejemplo, 1 año, contando de fecha a fecha si existe un riesgo inminente de muerte por causa de violencia. Pues cualquier guerra, cualquier acto de violencia, etcétera, etcétera. En caso de siniestro, este plazo será de 3 meses y no de 1 año. En caso de que la persona perteneciese a un contingente armado o fueran auxiliares voluntarios o fueran en funciones informativas, hayan tomado parte en operaciones de campaña y hubiesen desaparecido después de transcurridos 2 años, también serán declaradas fallecidas. También será declarada una persona fallecida si se encontraba a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en la mar se haya comprobado. Por ejemplo, que encontremos restos de un barco o que encontremos restos de una aeronave estrellada. También de los que no se tuvieran noticias después de que resultase acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en la mar se haya comprobado, o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado, o en caso de haberse encontrado restos humanos en tales y no hubiese podido ser identificados, luego que hayan transcurrido 8 días. ¿Esto qué significa? En el caso anterior era 1 mes, en este caso 8 días. ¿Por qué? Porque aquí hay más evidencias, hay incluso restos humanos. También se podrá declarar persona fallecida a los que se encuentren a bordo de una nave que se presuma naufragada o desaparecida por inmersión en la mar, pero en este caso por no llegar a su destino,
o si careciendo de punto fijo de arribo no retornase y hubiesen evidencias razonables de ausencia de supervivientes. En este caso, no hace falta que se encuentren restos del naufragio, no hace falta que se encuentren restos humanos. Simplemente, si un barco desaparece en la mar y no llega a su destino, al mes se puede declarar fallecidas a estas personas. También, cuando haya un avión que se presuponga siniestrado al realizar un viaje sobre mares, sobre zonas desérticas o inhabilitadas, porque bien no ha llegado a su destino o bien no ha retornado a su punto fijo. También cuando haya transcurrido un mes. Ahora bien, si este viaje es por etapas, no es desde el punto original, sino desde sus últimas noticias. Imaginémonos que un avión despega en Valencia, aterriza en Madrid para ir a Barcelona, pues sería un mes desde que despegó de Madrid, no un mes desde que despegó de Valencia. Sin embargo, con oposición a lo que habíamos comentado anteriormente, el fallecimiento sí cesa la ausencia legal. Pero insisto, la ausencia legal no implica fallecimiento. Veamos ahora la capacidad jurídica y capacidad de obrar. Por un lado, tenemos la capacidad jurídica, que es la posesión y goce de derechos y obligaciones que corresponde a cada una de las personas, por el mero hecho de serlo. Todo el mundo tenemos capacidad jurídica. A una persona no se le puede quitar la capacidad jurídica, ni graduarla. Ojo, la capacidad de obrar sí. ¿Por qué? Porque es la aptitud para realizar eficazmente actos jurídicos. Se obtiene con la mayoría de edad. No es igual en todos los hombres, pues esta está condicionada y es gradual. A diferencia de la capacidad jurídica, la capacidad de obra se va adquiriendo con el paso del tiempo. Por adelantar algo, el que es menor de 12 años tiene capacidad de obrar nula, y a partir de los 12 años se van adquiriendo cierta capacidad de obrar, hasta los 18 que no es completamente plena. Sin embargo, hay un par de cosas que ni siquiera se pueden hacer a los 18 años. La capacidad de obra general, que es una de las diferentes capacidades de obra, es la necesaria para realizar actos con eficacia jurídica, cualquier acto. Después tenemos la capacidad de obra especial, necesaria para realizar un acto determinado. Por ejemplo, y adelantándome a diferentes acontecimientos, un emancipado menor de edad tiene la capacidad de obrar general, puede hacerlo casi todo, pero hay cosas que no puede hacer, por lo tanto tendría una capacidad de obrar especial limitada, porque hay varios actos que no puede realizar. Después hablamos de la capacidad negociadora, la cual es necesaria para negociar. Capacidad procesal, para asistir a un juicio. Y capacidad penal, para poder ser responsable y asumir una pena. Como ya he adelantado anteriormente, la capacidad de obrar admite ciertas graduaciones. La primera graduación es la edad. La mayoría de edad marca el paso de la capacidad de obrar limitada a la capacidad de obrar plena, la cual está regulada en el artículo 12 de la Constitución y declara que la mayoría de edad se alcanza con los 18 años. Una vez hemos cumplido estos años, nos emancipamos, abandonamos la patria potestad y la tutela de nuestros padres. Ojo, ¿esto significa que hasta los 18 años no tenemos capacidad de obrar? La respuesta es no. Ya hemos adelantado que hasta los 12 años la capacidad de obrar es nula, pero a partir de los 12 años, poco a poco podemos empezar a hacer cosas. ¿Y qué cosas son estas? Primero, como ya sabemos, hasta los 12 años la capacidad es completamente nula, pero a partir de los 12 años podemos hacer ya algo. ¿Y qué podemos hacer? Pues dar nuestro consentimiento para ser adoptados. Un menor de 8 años, un menor de 10 años, no da su consentimiento para ser adoptado. Sin embargo, un mayor de 12 años ya puede dar su consentimiento. Demos unas pequeñas pinceladas en cuanto a la adopción. Para adoptar se necesita tener entre 25 y 45 años. Como vemos, no se adquiere una capacidad plena a los 18. Hasta los 25 no se puede, por ejemplo, adoptar. Y, insisto, hasta los 45. Además, debemos de tener como mínimo 16 años de diferencia con el adoptado. Por ejemplo, si queremos adoptar a alguien que tiene 10 años, como mínimo tenemos que tener 26 años. Ahora bien, en caso de parejas, solo con que lo cumpla uno de los dos es suficiente. Si uno de los dos progenitores no lo cumple, no pasa nada. A los 14 años ya podemos redactar un testamento, así como declarar en un juicio.
Por otro lado, a los 16 años podemos contraer matrimonio y emanciparse. Lo que tenemos que tener en cuenta es que antes contraer matrimonio era un modo de emanciparse. Ahora no. Ahora para casarte primero tienes que estar emancipado. Pero bueno, ¿qué es todo esto de la emancipación? ¿Qué requisitos tiene? La emancipación es habilitar al menor de edad a regir su persona y sus bienes como un mayor de edad. Debe de tener entre 16 y 18 años. La manera más sencilla y natural de emanciparnos es por mayoría de edad. Una vez hemos cumplido 18 años, nos emancipamos. También podemos emanciparnos por concesión de quienes ejerzan la patria potestad, o sea, por ejemplo, por concesión de nuestros padres. Ahora bien, hay una serie de requisitos. El primer requisito es que el menor tenga 16 años. El segundo requisito es que el menor presente su consentimiento. Si no, los padres podrían emancipar a sus hijos unilateralmente y desatenderse de ellos. Por lo tanto, el segundo requisito es que el menor consienta. Y el tercer requisito es que debe formalizarse en escritura pública, delante de un juez. Si no, la emancipación no vale. Y con esto acabaríamos el tercer vídeo dedicado al tema del derecho. Espero que todo esté quedando más o menos claro. Estoy a vuestra disposición en el foro y nos vemos en el vídeo número 4 dedicado al derecho. Siempre contigo.